Shalom Wetovah, paz y bien. Vamos a explicar ahora las capillas que se encuentran dentro del Santo Sepulcro. 5 minutos antes de las 2 de la tarde de todos los días suenan las campanas en el Santo Sepulcro. Las primeras campanas en sonar son las de los franciscanos, porque pues ellos son los que tienen derecho en el Santo Sepulcro y son los que inician todas las actividades litúrgicas. Después de los franciscanos viene la campana de los griegos y posteriormente los armenios, que son principalmente las tres denominaciones. Junto a ellas aparece otra denominación cristiana oriental que son la iglesia copta. Ellos generalmente no tienen la campana, pero ellos participan en todo el proceso del incienso. Vamos a comenzar entonces por la columna de la flagelación. Esta columna inicialmente estuvo en el pretorio. De allí fue llevado al monte Sión y servía como pórtico para el ingreso de una antigua iglesia primitiva. Cuando la iglesia de la guía Sión pasó a manos de los cristianos sirios, fue por un tiempo en función, pero después fue destruida. Y así entonces, hacia el año 1003, esta columna se trasladó al Santo Sepulcro, para que se haga memoria a la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Una parte de esta columna fue trasladada a la ciudad de Roma, a la iglesia de Santa Prassede, otro fragmento a la iglesia de Hircano el Justo en Lyon, Francia. Y junto a ella se encuentra la capilla del Santísimo, que es la que nosotros estamos viendo. La capilla del Santísimo está dentro del jardín de José de Arimatea. Y esta capilla conmemora el encuentro de Jesús con su madre. Aquí tenemos un cuadro hecho de la plata que trajeron de Potosí, Bolivia, a Tierra Santa a través del Reino de España y los benefactores que han sido para la custodia de Tierra Santa. Entonces la tradición del encuentro de Jesús resucitado con su madre nos viene por la iglesia copta, ya que no aparece en los evangelios. La tradición sostiene que la Madre de Dios fue la primera en llevar el anuncio de la encarnación y ahora es la primera en llevar el anuncio de la resurrección de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Seguidamente pasamos por la capilla de María Magdalena, que está también dentro del conjunto de el jardín de José de Arimatea. Todas estas líneas que vemos en la capilla de María Magdalena, que es una de las capillas franciscanas que está más cerca a la edícula del Santo Sepulcro, que es aquí que nosotros lo que vemos al ingreso a la tumba. De hecho, hay un armenio que está entrando para incensar la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Ellos normalmente, los griegos, los armenios y los coptos empiezan a incensar en la tumba y dan la vuelta al sentido contrario que nosotros vamos a hacer. Por eso nosotros no lo vamos a ver en el momento de incensar el altar, solamente lo vamos a ver en algún momento cuando nos encontremos en el camino. Ya veremos dónde nos encontramos y allí explicaremos entonces el origen de esta tradición oriental de incensar los altares. Ahora nos encontramos en el altar de la cárcel de nuestro Señor Jesucristo, que está dentro del corredor que se encuentra dentro del Santo Sepulcro y que representa el periodo bizantino. Está propiamente donde se encontraba uno de los tripórticos que separaba la iglesia de la Anástasis con el martirio. Esta capilla pertenece a la iglesia armenia. Recientemente fue restaurada y lo que más resalta es la decoración de estilo armenios, con dos altares que hacen memoria a la cárcel de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, aquí nosotros vamos a ver el momento en que nuestro Señor Jesucristo es condenado, es tomado prisionero y entonces es sostenido debajo del pavimento, como alcanzamos a ver en la foto, y aquí nos muestra la gráfica que en este orificio dentro del pavimento del Santo Sepulcro, donde nuestro Señor Jesucristo entonces estuvo encarcelado mientras esperaba el juicio. Y entonces así es como nosotros vemos a nuestro Señor atado antes de que se proceda con el juicio tanto religioso como político en Jerusalén. Entrando más al fondo de la capilla vemos entonces al Pantocrátor con los ornamentos, claro está, de la iglesia armenia, ya que toda la decoración es armenia. Aquí tenemos a la Madre de Dios que acompaña a su Hijo, que en este momento es
condenado, en este momento es encerrado, está sometido en prisión mientras espera el juicio. Son 3 altares en el centro y una a cada lado. Y entonces así nosotros alcanzamos también a ver la belleza de la decoración armenia, que quizás es uno de los artes que muy poco se conoce en la iglesia latina. Y entonces ahí es donde nosotros alcanzamos a ver la riqueza y la pluralidad de la presencia cristiana de las iglesias antiguas en Oriente Medio. Cuando hablamos de iglesia antigua, estamos haciendo referencia a la iglesia del tiempo de los apóstoles y del tiempo de los padres de la iglesia. Por eso todas estas iglesias se reconocen iglesias apostólicas. Seguidamente nos encontramos con otro ábside, que es el altar que hace referencia a San Longino. Según la tradición, Longino es el nombre del soldado romano que atravesó el costado de nuestro Señor Jesucristo mientras estaba suspendido en la cruz, como nosotros alcanzamos a ver en el cuadro superior de esta imagen, de este altar. El cuadro superior nos hace referencia al momento en que Longino atraviesa el costado de nuestro Señor Jesucristo, del cual brotó, nos dice el texto, agua y sangre. Es decir, del costado de nuestro Señor Jesucristo viene el sacramento del bautismo y viene el sacramento de la Eucaristía, el agua y la sangre. Entonces, posteriormente seguimos nuestro camino y finalmente nos encontramos con un monje armenio. Abajo se encuentra un monje griego. Ahí llega y se inciensan ambos, vea, el monje griego y el diácono armenio. Ahora el monje griego inciensa una de las capillas que hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo, que se llama la división del vestido de Cristo, donde rompieron los vestidos de nuestro Señor Jesucristo y se repartieron mutuamente los soldados que se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho que esta capilla está en manos de la iglesia griega, y entonces ellos conservan esta capilla. Y seguidamente, al lado de la capilla de la división del vestido de nuestro Señor Jesucristo, encontramos una escala. No vamos a bajar porque ahora encontramos un monje copto que se encuentra en pie esperando que salga el armenio que ha bajado para incensar el altar, los 2 altares que se encuentran, un altar armenio y un altar latino, es decir, franciscano, que se encuentra en la parte baja de la capilla conocida como Santa Elena, que es una de las capillas que fue construida por el emperador Constantino. Ahí se encuentran el monje copto y el diácono armenio que viene y nuevamente continúa con el proceso para incensar el altar. Y entonces nosotros, detrás del monje copto, seguimos nuestro paso para bajar a la capilla armenia. La primera cosa que nos llama la atención son la figura de 2 apóstoles a la entrada de las escaleras. Son los apóstoles Bartolomé y Tadeo, que fueron los que evangelizaron, según la tradición, toda la zona del país de Armenia, la región de Armenia. Y nosotros seguimos bajando y vamos a seguir encontrando. Aquí tenemos la imagen de Santa Elena con la Santa Cruz, la devoción de la Santa Cruz, y aquí tenemos entonces a nuestro Señor Jesucristo que carga con su cruz. Aquí tenemos el ingreso al convento de los armenios y la capilla con una cúpula con columnas bizantinas y con unos capiteles de estilo corintio. Entonces aquí nosotros alcanzamos a ver toda la belleza del arte y la mística armenia, de la iglesia armenia. Se dice que la iglesia armenia es una de las iglesias más antiguas que tenemos aquí en Oriente Medio, porque pues nos hace ver que con la predicación de San Gregorio Iluminado, el rey Tirídate III se convirtió al cristianismo. Y entonces así la iglesia armenia alcanza a ser el pueblo cristiano más antiguo de la tierra. Dentro de los arcos encontramos los evangelistas. Tenemos a Juan representado en un águila, hemos visto a Mateo representado en un hombre, ahora Lucas representado en un toro, y lo que nos falta es
Entonces San Marcos representado en un león, es el león de Judá, el león de la voz que nace en el desierto. Y al fondo del altar tenemos a Gregorio iluminado, que muestra su devoción a la Santísima Virgen María, que sostiene en sus brazos a nuestro Señor Jesucristo. El pavimento de esta capilla armenia, dedicada a Gregorio Iluminado y para los latinos, conocido como la Capilla de Santa Elena, hace memoria a las iglesias antiguas en Armenia, que son estos cuadros que nosotros alcanzamos a ver. Y lo más representativo es el monte Ararat, que nosotros vemos ahí, y porque pues se sostiene que en el monte Ararat fue a zarpar el arca de Noé. Y entonces por eso esta comunidad armenia se considera que es descendiente de Noé, porque pues allí fue a zarpar el arca de Noé, y entonces la comunidad armenia se considera descendiente de Jafet, que es el hijo de Noé. Allí vemos entonces unos frescos a la mano izquierda, como Gregorio Iluminado predica en Armenia y como el rey decide bautizarse. El rey de Armenia, Tirídate III, decide bautizarse, como vemos allí en ese fresco enorme en la pared, y detrás de él todo el pueblo de Armenia, porque pues en un solo día todo el pueblo de Armenia se convirtió al cristianismo. Y entonces así es como la iglesia de Armenia ostenta ser el pueblo cristiano más antiguo de la tierra, porque todo el pueblo se bautizó en un solo día y creyó en nuestro Señor Jesucristo. Al fondo entonces vemos un cuadro de Gregorio iluminado cuando abraza al rey. Tenemos un altar dedicado al bautismo de Jesús y la cruz de Hashtag, que es una de las cruces propias de la comunidad armenia. Esta cruz está decorado en forma de los gramos, en forma de los ramos de uvas, porque pues es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que ha derramado para la salvación de la humanidad. Al lado derecha de la pared de la capilla encontramos como un signo del cielo, indica a los cristianos donde se encuentra la Santa Cruz. Y en este enorme fresco alcanzamos a ver cómo los monjes armenios, ahí vemos los monjes armenios que van cargando la cruz y traen desde Persia, traen la Santa Cruz a la ciudad de Jerusalén, y cómo entran los monjes armenios gloriosos trayendo la cruz. Allí tenemos la representación del Santo Sepulcro. Dentro de la escritura nos dice que la Santa Cruz entró solemnemente nuevamente a la ciudad de Jerusalén el 14 de septiembre del 629, ya que en el 614 fue llevado hacia Persia por parte de los sasánidas. Bajando a la mano derecha encontramos otra capilla, y en esa capilla nos encontramos este pequeño altar en el pavimento que hace referencia al momento en el que Santa Elena encontró la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. Había muchas cruces, pero a través de los milagros que se realizaron por medio de estas cruces, entonces Santa Elena pudo identificar la Vera Cruz. Por eso se llama la Vera Cruz, la cruz que estuvo por un tiempo en el Santo Sepulcro. Y pues en el altar mayor tenemos la imagen de Santa Elena que abraza la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y debajo está el altar latino. Aquí en este ábside alcanzamos a ver una de las puertas que tenía el Santo Sepulcro, que llevaba hacia la novena estación, pero pues fue cerrada por el califa árabe Saladino hacia el año 1187, y desde entonces no se ha podido abrir esa puerta, porque pues hoy nos rige el status quo, todo debe permanecer como estaba. Al lado de la cruz encontramos una obra de arte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, un arte que ya está en alto estado de deterioro, pero aún se conserva desde el dorso de nuestro Señor Jesucristo cuando está colgado en la cruz. Y entonces seguimos nuestro camino de regreso, y ahora nos vamos a otra capilla que hace referencia al improperio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él fue sentado en esa columna que hemos visto, que está debajo del altar, y allí vemos la representación de la icona que aparece
en este altar nuevamente griego, donde nuestro Señor Jesucristo es burlado por parte de los soldados y que hacían todo tipo de improperios hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el profeta Isaías nos dice que el Mesías es el siervo que sufre, el que lleva y el que soporta todas nuestras humillaciones. Continuando nuestro camino, alcanzamos a ver los restos de el Gólgota, la montaña, el cerro, el monte, la piedra donde la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue clavada. Vamos a seguir nuestro camino, estamos en la parte inferior, vamos a subir las escaleras para que nosotros podamos ver el lugar donde la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue levantada. Pues aquí estamos ya en el Gólgota. Aquí tenemos una persona que está postrada. Normalmente la tradición es que las personas meten su mano en el orificio que está debajo del altar y así alcanzan a tocar la roca donde la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue levantada. Y al lado tenemos un altar latino que es custodiado por los franciscanos con una serie de mosaicos de estilo de los nazarenos, donde nos presenta a nuestro Señor Jesucristo una vez crucificado, antes de que se levante la cruz. Entre el altar griego que está a la izquierda y el altar latino que está a la derecha se encuentra Santa María la Dolorosa, que es el altar pequeño también franciscano que alcanzamos a ver al pie de la roca del Calvario donde nuestro Señor fue crucificado. De ahí entonces seguimos nuestro descenso, vamos a otro lugar que normalmente suele ser incensado por las comunidades cristianas orientales, que es la piedra de la unción, donde según la tradición, cuando descendieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo colocaron en esta piedra que al día de hoy permanece conservada, y constantemente la comunidad griega le va colocando incienso de aceite para que los peregrinos puedan percibir el aroma del bálsamo de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos un mosaico en la pared donde nos presenta las 3 etapas: nuestro Señor que es colgado en la cruz, nuestro Señor cuando es embalsamado, y finalmente nuestro Señor que es depuesto en el Santo Sepulcro. Y así nosotros entonces seguimos nuestro camino hacia la tumba. Aquí estamos en la edícola, estamos caminando por la rotonda, no vamos a entrar al Santo Sepulcro porque lo que estamos es mostrando los altares que se encuentran alrededor de la edícola y del Santo Sepulcro. Aquí nos encontramos entonces con la iglesia copta, la iglesia de Egipto. Decíamos anteriormente que esta fue una iglesia latina, fue una capilla latina, un altar latino, fue la sede de la parroquia latina en Jerusalén, pero pues en el periodo otomano fuimos expulsados los franciscanos y entonces está en manos de los coptos. Aquí se conserva la piedra de la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos propiamente hacia la parte, el extremo de la tumba de nuestro Señor Jesucristo, en el lado de la iglesia copta, cuyo altar se conserva inmediatamente detrás de la edícola del Santo Sepulcro. Y entonces así concluimos nuestro recorrido. Estos son los lugares que todos los días a las 2 de la tarde suelen incensar las iglesias orientales. Paz y bien desde Jerusalén. Shalom Wetovah.